Yo hoy les voy a hablar del estrés. En nuestro laboratorio lo que se estudia tradicionalmente son patologías endócrinas. ¿Qué quiere decir eso? Son patologías que tienen que ver con los sistemas de secreción y de regulación de las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que hay en nuestro cuerpo y que tienen la capacidad de modular la función de las células. Pero las hormonas, ¿no es cierto?, tienen un sistema de regulación Sí, sí, que es el Rey. sistema nervioso central, ¿sí? Es el sistema nervioso central. Por eso, en varias partes de la charla voy a utilizar la palabra neuroendocrinología, porque endocrinología es la ciencia que estudia, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la secreción de las hormonas y sus acciones, así como también su regulación. Y como su regulación fundamentalmente es por el sistema nervioso, entonces nosotros pertenecemos a la disciplina que se denomina neuroendocrinología. Y nosotros a la línea tradicional del laboratorio, que es estudiar patologías endocrinas, empezamos a ahondar un poco más en los desbalances tiroideos y que enseguida lo voy a explicar, y también en el estrés. En el estrés es una motivación porque en la actualidad todas las personas están, digamos, sujetas a determinados niveles de estrés, ya sea por el trabajo, en el hogar, por las mismas enfermedades que sufren muchas veces. Entonces, se despertó el interés de empezar a explorar también qué pasa con la secreción hormonal en condiciones de estrés. Según la Asociación Americana de Psicología, nosotros podemos definir el estrés como estrés agudo y estrés crónico. Según la Asociación Americana de Psicología y según muchas asociaciones, eh, tenemos el estrés agudo, que se caracteriza por ser un episodio único, ¿sí?, y transitorio. El organismo se recupera rápidamente de un estrés agudo y tiene efectos benéficos, que es activar al organismo para que responda frente a ese agente estresor o amenaza. Pero también tenemos otro tipo de estrés, que es estrés crónico, y como la palabra crónico lo indica, cuando ese estrés o ese estímulo, estresor o esa amenaza es continua y se prolonga en el tiempo. Entonces, en nuestro organismo todo tiene un sistema de prender y apagar. Cada vez que algo se activa, hay otro sistema que lo apaga, lo regula. En el caso del estrés, el sistema que regula la respuesta al estrés se llama sistema de retrocontrol. Yo después se los voy a mostrar para que se ubiquen un poquito, pero es el sistema que regula, que limita la respuesta al estrés. Bueno, cuando el estrés es prolongado, cuando el estrés es crónico, ese sistema que se encarga en nuestro organismo de regular la respuesta al estrés se resiente o se va resintiendo a medida que pasa el tiempo. Eso nos hace vulnerables a otro tipo de enfermedades, ¿sí? Sufrir un estrés crónico afecta a nuestros sistemas en el organismo de control de esas respuestas y nos hace vulnerables a otro tipo de enfermedades. El estrés crónico no solo, ¿sí?, tiene un efecto en la salud, sino que también tiene efectos sobre la autoestima, sobre la motivación, sobre la energía que uno tiene para enfrentar cada día, ¿no es cierto?, de la vida laboral y personal. Y en ocasiones el estrés crónico puede derivar en depresión, es decir, que el estrés crónico está asociado con la depresión. Yo más o menos le fui poniendo en cada diapositiva las fuentes. Esto es, como le decía, de la Asociación Americana de Psicología y de la Organización Mundial de la Salud, que está muy preocupada hoy en día, la Organización Mundial de la Salud, por las enfermedades mentales, ¿sí? Porque han ido, digamos, en escalada, se acentuaron después de la pandemia. Bueno, y hay problemas, ¿no es cierto?, en cuanto a los presupuestos de salud pública. En general, en todos los países se da lo mismo. El porcentaje que se destina para salud mental no es el que debería destinarse, es decir, es bajo. Acá en este gráfico lo que les quiero mostrar es cuáles son las hormonas del estrés. Em, Tenemos en el panel de arriba cuál es la respuesta a un estrés agudo. El estrés agudo, como les decía, es un solo evento.
rápido, transitorio, y uno se recupera de ese estrés agudo. Y como les decía, el estrés agudo desencadena en nuestro organismo una respuesta que nos puede salvar la vida. Por ejemplo, cuando necesitamos escapar de un depredador. Las hormonas del estrés son la adrenalina y el cortisol. Cuando el estrés es agudo, es decir, es un episodio, reitero, de corta duración y transitorio, lo primero que se libera es la adrenalina. En otra fase, fíjense que hace un pico y después disminuye sus niveles en sangre. En otra fase también hay un pico, es decir, una respuesta, ¿sí? Aumentan los niveles de cortisol y luego disminuyen a niveles que nosotros conocemos basales, son bajos. La otra hormona importante del estrés, que es el cortisol. Es decir, que si ustedes pueden de esta diapositiva observar, vemos que tanto la adrenalina se libera en respuesta al estrés en sangre, aumentan sus niveles en sangre, como cortisol, pero vuelven a sus niveles basales. Estos picos de adrenalina y cortisol nos permiten activar las respuestas, ¿sí? Ya sean físicas y mentales, para poder, digamos, sortear esa amenaza. En este caso está representado por el depredador. Em, Estrategias mentales, ¿por qué? Porque llega más azúcar al cerebro en esas circunstancias, permite que el cerebro rápidamente idee la estrategia para poder escapar de la amenaza. Este es el estrés agudo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos sometidos a un agente estresor, ¿sí? Por largo tiempo, ¿sí? Como lo que se denomina estrés crónico? Está presente el agente estresor, ¿sí? Las mismas hormonas, ¿cómo son los perfiles en sangre de las hormonas del estrés? Lo que sucede con la adrenalina es que se libera con otro perfil más bajo y se sostiene en el tiempo, con el cortisol que se libera en grandes cantidades en sangre para que ejerza las acciones que tiene sobre las células, pero se mantiene elevado por mucho tiempo. Y eso ya acarrea este, problemas en la salud. El cortisol, para que ustedes se ubiquen, que es la hormona de estrés a la cual me estoy refiriendo en el humano, se usa mucho en farmacología. Son los glucocorticoides, ¿sí? Que se usan como antiinflamatorios, ¿sí? En determinados, cuando uno tiene una lesión, un proceso inflamatorio, suelen darnos glucocorticoides cuyo efecto farmacológico es disminuir esa inflamación, son antiinflamatorios. Bueno, el cortisol es la sustancia que nuestro cuerpo produce. Es una hormona del estrés, pero también produce el mismo efecto, que es antiinflamatorio. Solo que cuando los niveles de cortisol permanecen elevados durante mucho tiempo, ese efecto inflamatorio, antiinflamatorio, también perdura en el tiempo, afecta el sistema inmunológico, es el sistema que nos defiende a nosotros de los agentes que nos pueden causar enfermedad, causando una inmunosupresión. Es decir, que nosotros, cuando estamos sometidos a estrés crónico y fundamentalmente los niveles de cortisol permanecen sostenidos en el tiempo, nuestro sistema inmune, que son nuestras defensas contra todos los agentes que nos pueden dañar, eh, sufre una depresión y nos hacemos más susceptibles a enfermedades infecciosas. En resumen, el estrés crónico nos predispone a otras enfermedades, por ejemplo, a las enfermedades infecciosas. Hace mal el estrés crónico, ¿sí? Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, el sistema endocrino. Son hormonas, yo les dije que tanto la adrenalina como el cortisol son hormonas, están reguladas, muy finamente reguladas en nuestro organismo. Y esa regulación, si ustedes ven acá, ¿sí?, parte desde el sistema nervioso central, de un área que se llama hipotálamo. Eh, el hipotálamo tiene influencia sobre otra glándula que se llama pituitaria o hipófisis, y esas glándulas estimulan una glándula periférica que está ahí sobre los riñones, que se llama glándula adrenal. Está pintada como unos triangulitos amarillos, eh, hace referencia a la forma que tienen las glándulas adrenales, o también se denominan suprarrenales porque están sobre el riñón. ¿Por qué señalo, digamos, y dándole importancia a la glándula suprarrenal? Porque en la glándula suprarrenal es donde se sintetiza la hormona, una de las hormonas que se sintetiza es el cortisol, que es la hormona del estrés. Es decir, ¿cómo se regula la síntesis y la secreción de la hormona del estrés? Bueno, tenemos un control central.
es decir, desde el sistema nervioso central hay una señal que va a la glándula pituitaria o hipofisiaria. Esa glándula estimula la corteza de la glándula suprarrenal que está sobre los riñones para que secrete, cuando hay un estímulo, el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí? Entonces, ahí ustedes claramente pueden ver que frente a un estrés se activa todo un circuito que va desde el sistema nervioso central hacia otra glándula periférica. Cuando esa glándula periférica recibe ese estímulo, se libera la hormona del estrés. Hay un sistema de regulación que se activa, que enseguida lo vamos a ver en más detalle. ¿Qué pasa cuando estamos sometidos a un estrés agudo? Esta secreción de cortisol se autolimita por un sistema de retrocontrol o de retroalimentación. Es decir, vimos que hacía un pico y después logra descender a sus niveles basales, llamamos nosotros, que son los niveles de la hormona cuando estamos sin estrés. Pero cuando estamos frente a un estrés crónico, todo este circuito de estimulación, sistema nervioso, em, glándula suprarrenal, se estimula la corteza suprarrenal, se sigue liberando cortisol y existen esos niveles elevados en sangre de cortisol, por lo tanto, sus acciones se van a seguir efectuando. En esas situaciones de estrés crónico, falla el sistema de retrocontrol, es decir, no se puede regular los niveles de cortisol en sangre, por eso permanecen elevados. Eso hace que fundamentalmente el sistema inmunológico se deprima, ¿sí? Que no es bueno eso, y que se alteren las defensas normales del organismo, es decir, no tenemos el ejército para batallar contra microorganismos, contra virus, contra bacterias que nos pueden causar enfermedades, entonces somos más susceptibles a desarrollar enfermedades frente a virus o bacterias, por ejemplo. ¿Cuáles son los síntomas de tener los niveles de la hormona del estrés elevada, es decir, de cortisol alto? Bueno, causan que uno orine frecuentemente, que tenga sudoración intensa, que tenga pérdida del deseo sexual, aumenta la frecuencia cardíaca cuando uno está en reposo, no está haciendo un ejercicio físico, sino que está en reposo, produce nerviosismo, ¿sí? Produce trastornos de ansiedad y de depresión, trastornos del sueño, insomnio, o lo opuesto puede causar, sueño frecuente. También trastornos alimenticios, porque el cortisol, además de estar inmunosuprimiendo cuando sus niveles están elevados por mucho tiempo, también tiene un efecto metabólico y otros efectos fisiológicos. Entonces, dos síntomas para destacar de cuando uno está expuesto a estrés crónico es el nerviosismo, la taquicardia, la ansiedad y la depresión, para recalcar. ¿Cómo se controlan los niveles de la hormona del estrés en nuestro torrente sanguíneo? ¿Sí? ¿Por qué nuestro torrente sanguíneo? Porque a través de la sangre van a llegar a las células donde ejercen sus efectos. ¿Sí? Eh, cortisol. Como está representado acá en el cerebro, y les mencioné antes, tenemos un área donde hay un grupo neuronal, esa área se llama hipotálamo. Ese grupo neuronal secreta un factor que estimula la liberación en la glándula pituitaria, que está representada acá. Ese factor es CRF, que es factor liberador de la corticotrofina. No importa ahora, es lo que está acá. Sí importa que desde el sistema nervioso central hay un estímulo positivo en la glándula pituitaria, que es a través de este factor para que la glándula pituitaria o hipófisis secrete otra molécula que se llama corticotropina o ACTH, que esta estimula la corteza adrenal. La corteza adrenal de la glándula adrenal o suprarrenal que está sobre el riñón. Al estimularse la corteza adrenal, se libera cortisol, porque este es el lugar de síntesis del cortisol, se libera cortisol, ejerce sus efectos en todas las células que forman los tejidos, y a su vez se activa ese sistema de autorregulación, de retrocontrol que les mencionaba. Cuando el cortisol aumenta en sangre, impacta sobre la glándula pituitaria y sobre el sistema nervioso central. Estas líneas punteadas indican que lo que va a hacer y apagar este sistema de
activación y de liberación de ACTH para que la glándula adrenal libere más cortisol. Es decir, el mismo aumento frente al estímulo del estrés del cortisol que produce la elevación de los niveles de cortisol en sangre actúa sobre la glándula hipoficiaria o pituitaria y el hipotálamo, que es el sistema nervioso central, apagando ese sistema, ¿sí? Ese eje hipotálamo hipófiso adrenal para que se autorregule los niveles de cortisol circulantes o en sangre. Esta es otra representación, porque este es el eje, ¿sí? Que regula la respuesta al estrés, que está formado por el hipotálamo, que es un área del cerebro, como les mencioné, que libera un factor que estimula la glándula hipoficiaria. En este esquema la glándula hipoficiaria es esta, en este esquema. La glándula hipoficiaria, por su parte, secreta ACTH, que finalmente la ACTH estimula la corteza adrenal de la glándula adrenal, que tiene médula y corteza. Entonces, este es el eje hipotálamo hipófiso adrenal, el eje que regula la respuesta al estrés, es decir, que regula los niveles de cortisol. Si este eje es estimulado, aumentan los niveles de cortisol en sangre, ¿sí? Y a través de sangre llega a todas las células, donde va a ejercer su acción. Pero cuando esos niveles, reitero, se elevan, digamos, apaga toda este eje hipotálamo hipófiso adrenal para, en respuesta, frente a un estrés agudo, disminuir, controlar los niveles de cortisol sanguíneos o séricos, es decir, que disminuyen. Entonces es como un sistema de activación del eje para que se secrete cortisol y el mismo cortisol es la señal para que este sistema se apague a través de este feedback negativo o sistema de retrocontrol y se deje de secretar cortisol y se regulen los niveles de cortisol en sangre hacia los niveles normales. Ese es el famoso eje hipotálamo hipófiso adrenal que regula la respuesta al estrés. Reitero, cuando el estrés es agudo, este sistema funciona muy bien. Cuando el estrés es crónico, es decir, que hay niveles elevados de cortisol por mucho tiempo, este sistema empieza, ¿sí?, a ser desregulado y ya no puede disminuir los niveles de cortisol en sangre. Por eso permanecen los niveles elevados de cortisol por más tiempo en sangre y hay efectos negativos sobre la salud. Esta diapositiva la puse acá porque ustedes, yo les marco acá que el cortisol ejerce acciones sobre otra glándula que es la hipoficiaria, sobre el cerebro, para regular sus niveles. ¿Y cómo lo hace esa hormona? Lo hace a través de receptores que están representados con las letras rojas. Es decir, el cerebro se entera de que esta hormona del estrés aumenta en sangre circulante, ¿sí?, en la periferia, porque esa señal llega al cerebro y es captada por receptores, que no son moléculas que se unen al cortisol y les avisan a estas áreas cerebrales que el cortisol está enviando un mensaje. De esa manera se desencadena un mecanismo celular entre las neuronas que forman estas áreas que va a dar una respuesta. Es como lo que ustedes hablaban más o menos la semana pasada de inteligencia artificial, ¿no? Pero acá está ingresando el mensaje a través de una hormona que se va a unir a un receptor y eso va a tener efecto en las neuronas que forman estos grupos neuronales, que son, los menciono no para que los aprendan, sino para que tengan idea. El núcleo accumbens, el área tegmental ventral, por acá está el hipocampo, por acá está la corteza frontal. ¿Por qué estas áreas están marcadas acá? Porque tienen que ver con la motivación, que vimos que se afecta cuando uno sufre estrés crónico, con el aprendizaje, con el comportamiento, ¿sí? Y sobre todo esta vía que va de la corteza prefrontal al núcleo accumbens, tiene que ver con la desinhibición. Y a su vez, esta área, la del área tegmental ventral y la del núcleo accumbens, que tiene receptores, entre otros para cortisol, pero también para otras hormonas, es el área que está comprometida en el cerebro en las adicciones a las drogas, para que vamos poniendo, digamos, las cosas, digamos, en el nivel adecuado. Es decir, que el cortisol que aumentó en sangre periférica, llega al cerebro y se une a sus receptores que son específicos para él, desencadenando en las neuronas que forman estas áreas determinadas respuestas.
Cuando el cortisol está elevado por el estrés crónico, nos hace más vulnerables a distintos tipos de enfermedades. No sé si ustedes sabían que existe el Día del Cerebro y la Semana Mundial del Cerebro. ¿Alguno había escuchado de eso? Excepto Alicia, ¿no? No, nunca. Bueno, existe un Día Mundial del Cerebro, que es el 22 de julio, y en la Argentina, en este pasado marzo, entre el 11 y el 17 de marzo, se conmemoró la Semana Mundial del Cerebro. Lo que se trata en ese Día Mundial del Cerebro, en esa Semana del Cerebro, es promover el conocimiento, es decir, la investigación en todo lo que tiene que ver con patologías que involucran el sistema nervioso central, y también que se conozcan, digamos, las enfermedades mentales, porque hay muchas personas que pasan muchos años con síntomas y no van a hacerse atender. Entonces es importante, digamos, sensibilizar a ese respecto. Si uno tiene síntomas, signos, que a lo mejor no te inmovilizan, no te paralizan, pero sí que van desmejorando tu calidad de vida, es importante que vayas a la consulta primero, ¿no es cierto?, con un médico clínico que después te derivará a los médicos especialistas. Esta figura la puse acá porque a lo mejor ustedes asocian el cerebro con los lóbulos, ¿no es cierto? Y se sabe que cada lóbulo tiene distintas funciones. Bueno, el lóbulo frontal por acá está involucrado en el pensamiento, en la resolución del problema, en la memoria a corto plazo y en el movimiento. El temporal, que está por acá, es el que está encargado del procesamiento de la información, que llega por los sentidos. El lóbulo occipital, que está acá, que está acá, procesa las imágenes que reciben los ojos. Y cuando uno estudia y tiene muchos esquemas, cuando uno es estudiante y tiene muchos esquemas y están coloreados, este lóbulo occipital ayuda mucho a que uno, digamos, pueda aprender y también complementar con la memoria. El lóbulo parietal es el que está acá y es el que interpreta la información sensorial. A lo mejor esto de los lóbulos del cerebro nos suena, hemos escuchado, por ahí no tanto de las áreas cerebrales que están mencionadas acá, que son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, hay otras como el accumbens, que lo mencioné recién, el septum, el tálamo sensorial, la ínsula. Es decir, que el cerebro está muy organizado y hay áreas que están involucradas en distintas funciones. Por ejemplo, el hipocampo, que está señalado acá, dice responsable de la memoria y el conocimiento. La amígdala es la encargada del afecto y la solidaridad, pero también de la conducta agresiva. El hipotálamo está relacionado con el funcionamiento visceral y hormonal, y tiene que ver con todos los procesos fisiológicos que tienen que ver con las hormonas, por ejemplo, la reproducción, la lactancia. Entonces, esta organización, según sus funciones, puede variar si las tomamos por los lóbulos, ¿sí? De acuerdo a las áreas que hay dentro del cerebro. El hipocampo, la amígdala y el hipotálamo forman lo que se denomina sistema límbico. Y el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, reitero. Y son blancos, ¿sí?, de los niveles elevados de cortisol cuando uno sufre estrés crónico. ¿Qué quiero decir con que son blancos? Que a través de esos receptores que yo les mostré que existen en el cerebro, estas áreas cerebrales van a ser sensibles a los niveles elevados de cortisol y va a haber consecuencias que tienen que ver en el funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo, pero también en la parte conductual y en la parte emocional. Entonces, no sé si me siguen, ustedes me avisan, yo no los estoy viendo cuando quieren preguntar algo. Me detuve para mencionar al hipocampo y la amígdala y el hipotálamo, que son parte del sistema límbico, porque son las áreas cerebrales en las cuales nosotros estamos enfocados en el estudio en nuestro laboratorio. Riesgos de sufrir estrés crónico, ¿no? Como yo les mencionaba, son como los síntomas que uno va sintiendo: dificultades, trastornos en el sueño, taquicardia, ¿sí?, presión arterial elevada. Espera un segundito que voy a cerrar el cartel que me dice que estoy mal con la memoria. Ansiedad, depresión y cambios de humor, ¿sí? Esto es clave.
uno es como que por ahí se acostumbra a no estar de buen humor, ¿no? Pero hay razones por las cuales uno, fisiológicas, por las cuales uno no está, fisiopatológicas sería más correctamente, por las cuales uno no está de buen humor. En las mujeres, trastornos en los ciclos menstruales, infertilidad y, por supuesto, una desregulación del sistema nervioso, ¿sí? El- los niveles elevados de cortisol tienen un impacto en el sistema nervioso negativo en muchos aspectos. Voy a poner acá y voy a poner, no quería poner presentación completa, pero voy a poner ahí. Voy a ir por partecitas. Eh, ¿Cuáles son los síntomas que uno sufre o siente cuando tiene estrés crónico? A veces uno está acostumbrado a vivir estrés crónico, pues está corriendo de aquí para allá, de un ambiente laboral al otro, ¿no es cierto? Pero el estrés causa síntomas y uno tiene que empezarse acá a apuntar o a marcar cuáles siente, ¿no? Cansancio, fatiga, letargo, son inespecíficos, pero el conjunto de estos síntomas que uno puede sufrir son muy orientadores. Palpitaciones en el corazón, ¿sí? Pulso acelerado, taquicardia, tensión muscular, dolores a causa de esas contracturas, temblores, espasmos, acidez estomacal, indigestión, diarrea, lo contrario, constipación, dolores de cabeza, trastornos del sueño, agresividad, preocupación, ansiedad, pánico, sentirse abrumado, que uno ya no puede más, mal humor, tristeza, malestar, pensamientos automáticos, repetitivos. A veces esos pensamientos automáticos repetitivos hacen que uno no pueda avanzar porque se queda como estancado. Dificultades para concentrarse, indecisión, disminución de la productividad en todo sentido, ¿eh? En el laboral, en el académico, en la casa. Cuando uno sufre estrés crónico, comienza a ser menos eficiente y pérdida del sistema, del sentido de humor, ¿no es cierto? Ya está como más bien amargado. ¿Sí? ¿Y sabían que existe el Día Mundial de la Tiroides? Coincide con No. una fecha patria, con nuestro 25 de mayo, ¿sí? Bueno, hasta acá yo les conté del estrés. ¿Y por qué arranca ahora con la tiroides? Y porque en nuestro interés en el laboratorio, de hecho lo hacemos, estudiar la interacción del estrés crónico con las patologías tiroideas. Entonces, arranco ahora a explicarle un poquito cómo es el eje, cuáles son las hormonas tiroideas, qué funciones cumplen y cómo se regulan, ¿sí? Y después vamos a ver cuando están desreguladas, es decir, sus niveles no son los adecuados de nuestro organismo. Pueden ser bajos, se llama hipotiroidismo, pueden ser más elevados que lo normal, se llama hipertiroidismo. Entonces, a ver cómo ven ustedes, no sé cómo ven. ¿Ven bien? Si no, Sí, sí, se ve entero. Ahora sí. bueno. Em, si ustedes ven ahí, 750 millones de personas en el mundo padecen alguna patología tiroide. Hay de distintos grados, ¿no? Quiero decir leves, moderadas y muy graves. 750 millones, es muchísimo. Pero más grave es que el 60% no sabe que tiene una patología tiroidea. Quiere decir que no ha sido diagnosticado, ¿sí? Quizás porque los síntomas son leves y entonces no lo lleva a una consulta al médico o no le produce signos y síntomas que lo inhabiliten. La glándula tiroides es una glándula que está como representada en este esquema en el cuello, ¿sí? Su función principal es producir la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas, pues son más conocidas como T3 y T4, que las tengo acá. Ahí están las hormonas tiroideas, la triiodotironina y la tetraiodotironina. Entonces, estas funciones, estas hormonas tienen muchas funciones, es decir, son importantes en el desarrollo del neonato, son importantes en el crecimiento, son importantes en la vida adulta, en la reproducción, son importantes en el metabolismo de cada una de las células que forman los tejidos de nuestro organismo. Son importantes en el cerebro, tienen que ver con el desarrollo cerebral. Es decir, que tienen amplias funciones. Una de las más conocidas es que, como aceleran el metabolismo, producen calor. Se dicen que son hormonas termogénicas. Estas hormonas están reguladas por un eje parecido al que yo expliqué antes, pero que
involucra también al hipotálamo y a la glándula pituitaria o hipófisis, pero donde ese eje estimula a la glándula tiroides, que es la que tiene forma de mariposa y está en el cuello, que sintetizan otras hormonas, que son la T3 y la T4. Es decir, que este eje que está acá, que yo le estoy mostrando, hipotálamo, hipófiso, tiroideo, es el eje que regula, ¿sí?, los niveles de las hormonas tiroides en sangre, tanto de T3 como de T4. Cuando el hipotálamo, ¿sí?, le envía una señal a la glándula hipofisiaria o pituitaria, estimulándola a través de un factor que se llama TRH, la glándula hipofisiaria responde a este estímulo liberando otra hormona, que es la hormona estimulante del tiroides, que estimula la tiroides para que libere o secrete las hormonas tiroides al torrente sanguíneo. De allí en más van a ir a las células donde van a ejercer sus efectos, pero también cuando aumentan los niveles de las hormonas tiroides en sangre, el paso siguiente es autorregular sus niveles, es decir, disminuirlos, y esto se logra activando este mecanismo de retrocontrol por el cual la elevación de las hormonas tiroides en sangre activa el mecanismo de inhibir a la hipófisis, de inhibir el hipotálamo para que este eje se desactive y se normalicen los niveles de hormonas tiroides en sangre. Es decir, tiene un encendido, una activación, que lo que uno observa es que aumentan los niveles de las hormonas tiroides en sangre, y ese mismo incremento inhibe el mismo eje hipotálamo hipófiso tiroideo para autorregular los niveles de hormonas tiroides en sangre, circulantes. Esto es para limitar sus acciones, ¿sí? Yo les mencioné recién que esa glándula puede trabajar más de lo que necesitamos, liberando y produciendo y liberando más hormonas tiroides de las que necesitamos. Esa condición se llama hipertiroidismo, es decir, cuando la glándula está fabricando y secretando en nuestro torrente sanguíneo mayores cantidades de hormona tiroidea que las que necesita nuestro organismo. Esa condición patológica se llama hipertiroidismo. La opuesta es cuando esa glándula funciona menos por diversas causas, entonces produce menos cantidad de hormona que la que nuestras células y nuestros órganos necesitan. Esa condición patológica se llama hipotiroidismo. Los síntomas, fíjense, del hipotiroidismo: fatiga, piel seca, predisponer a enfermedades autoinmunes, sufrir dolor, debilidad, rigidez muscular. En las mujeres, tener trastornos menstruales, es decir, ciclos menstruales irregulares. Por el otro lado, el hipertiroidismo puede producir fatiga también, pero diarrea, ansiedad, ¿sí?, que nos puede conducir a trastornos mentales, insomnio, irritabilidad, ritmo cardíaco acelerado, el corazón nos palpita, y pérdida de peso, porque las hormonas tiroides son las que activan el metabolismo. Una de sus funciones es que aumentan el metabolismo celular. Entonces, hay dos condiciones patológicas cuando la glándula tiroides no funciona bien. Una es la hipofunción, y que produce niveles más bajos de las hormonas tiroides que los que necesitan las células de nuestro organismo, y la otra es la hiperfunción o hipertiroidismo, que produce niveles mucho más elevados. Trabajamos nosotros en nuestros protocolos con hipertiroidismo, es decir, al estrés le sumamos hipertiroidismo. ¿Cómo actúan las hormonas tiroides? Hace un ratito vimos que el cortisol actuaba a través de receptores, ¿sí? Bueno, las hormonas tiroides, que casi todas las células de nuestro organismo tienen, todas más bien que casi, tienen receptores para las hormonas tiroides, que acá yo lo marqué con RT para resumir, receptores tiroides. Tienen receptores tiroides todas las células, ya sea del sistema periférico o del sistema nervioso central. En las células hay receptores, es decir, que son proteínas que va a hacer que la hormona tiroidea se una a ese receptor y ejerza acción sobre esas células. Pero las hormonas tiroides tienen la particularidad de que están reguladas a diversos niveles. Es decir, cuando ya son secretadas a sangre, hay una regulación de su actividad porque se unen a proteínas en la sangre que las transportan hacia las células donde van a ejercer su acción. Esa unión a las proteínas ya es un punto de regulación de los niveles de hormonas tiroideas
disponibles para que actúen en las células. Cuando la hormona tiroides llega a las células, hay transportadores transportadores que permiten que la hormona tiroidea penetre en la célula, ingrese a la célula. Una vez que están las células, hay enzimas, es decir, proteínas que actúan sobre las hormonas tiroides transformándolas. Por ejemplo, hay unas enzimas que se llaman deiodinasa que transforman la hormona tiroidea T4 a T3. Es decir, que las deiodinasas permiten regular los niveles de las hormonas tiroides. Ya estamos hablando acá en los sitios de acción, en las células. Y dentro de las células, a nivel nuclear, están los receptores específicos para las hormonas tiroides. Imagínense ustedes que están con una llave que es complementaria a una cerradura. Bueno, la cerradura sería el receptor, la llave es la hormona. Ese es el tipo, ¿no es cierto?, de complementariedad que hay entre un receptor y la hormona, en este caso tiroidea, pero puede aplicar a otras, que hace que interaccionen y que desencadenen un efecto. Y finalmente, dentro de la célula, una vez que la hormona tiroidea se une a su receptor y va a modificar la actividad de la célula, también hay otras sustancias o proteínas, porque son proteínas, que tienen la función de permitir que ese receptor que está unido a su hormona active la transcripción génica o la reprima. ¿Qué es la transcripción génica? Activa que la maquinaria de genes que hay en cada célula se active y produzca primero nuevos mensajeros y luego nuevas proteínas. En el caso del hipertiroidismo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que son más evidentes? ¿Sí? Yo se los mencioné antes. La pérdida de peso, los temblores en la mano, la taquicardia, la sudoración excesiva, las alteraciones en el ciclo menstrual en las mujeres y los ojos como salidos. Esa es una característica muy evidente que se llama exoftalmia o exoftalmos. Los ojos como salidos, como saltones. En las mujeres, el hipertiroidismo tiene mayor incidencia que en los hombres. Como vemos acá en esta diapositiva, están representadas las mujeres. ¿Por qué? Voy a ponerlos en este contexto. El hipotiroidismo, es decir, cuando la glándula tiroidea funciona menos, es la patología tiroidea de mayor incidencia. El hipertiroidismo es la de menor incidencia. El hipotiroidismo, también por sus consecuencias en el desarrollo del sistema nervioso central y sus consecuencias en la salud de las personas en general, es una enfermedad que además de ser la de mayor incidencia está muy estudiada. En cambio, el hipertiroidismo, que es una enfermedad que afecta a la glándula tiroides y a todo el organismo que depende de estas hormonas, es de menor incidencia. Fíjense qué poquita los porcentajes de incidencia. En la mujer que no está embarazada, hasta el 1% puede llegar la incidencia de sufrir hipertiroidismo, y en la mujer embarazada o en gestación 0,2. A pesar de ser enfermedades de baja incidencia, son importantes y necesitan ser estudiadas porque cada vez se ha encontrado mayor evidencia de que estos niveles elevados de hormonas tiroides tienen impacto en el sistema nervioso, ¿sí? En la regulación del sistema endocrino, en la regulación de la conducta, en la regulación de las emociones, ¿sí? Por eso es importante. En general, las mujeres en edad reproductiva, cuando sufren hipertiroidismo, tienen problemas en fertilidad. Y hay muchos casos en los cuales las mujeres tenían un trastorno hipertiroideo sin diagnosticar, y cuando ¿sí? se hace evidente este cuadro patológico de hipertiroidismo, cuando la mujer quiere quedar embarazada y no puede, entonces se empiezan a investigar y a descartar causas, y entre esas, con un simple análisis de sangre, se puede detectar los niveles alterados de las hormonas tiroideas en sangre. Después digamos, los análisis se amplían, pero bueno, con un simple análisis de sangre uno puede saber si es eutiroideo o normotiroideo, si sus niveles de hormonas están bien, lo que necesitamos, o si tenemos menos hipertiroidismo, o si tenemos más de lo que necesitamos hipertiroidismo. También en las mujeres afecta la lactancia el hipertiroidismo, produce una lactancia deficiente con las consecuencias que esto trae, sobre todo déficit en la calidad de la leche, en la cantidad y en la calidad de la leche,
y también afecta a las células del sistema inmune que la madre le pasa al neonato a través de la leche. Pero en este bloque que está acá, el hipertiroidismo produce, lo remarco porque es lo que nosotros estamos estudiando, problemas de ansiedad y de depresión. También el estrés produce problemas de ansiedad y depresión. Por eso nosotros estamos interesados en estudiar, y estamos estudiando, las interacciones entre el hipertiroidismo y el estrés crónico sobre la conducta ansioso-depresiva. Y también el hipertiroidismo afecta a otros sistemas del organismo, a otros sistemas hormonales. Por ejemplo, a otra hormona, que es la prolactina, que también se regula por el eje hipotálamo hipoficiario y que es muy importante tanto para la fertilidad como para la lactancia, y que también es una hormona que frente al estrés agudo se libera la prolactina, aunque yo no la había mencionado hasta el momento. Entonces, para retomar un poquito, estos son los ejes que desde el sistema nervioso central, desde el hipotálamo e hipófisis, regulan la respuesta al estrés. Este eje es hipotálamo, hipófiso, adrenal. Yo mencioné ahora que la hormona del estrés que liberan las adrenales es el cortisol, que es un corticoide. Pero también de origen adrenal y que se liberan en respuesta al estrés están otras hormonas, como son la progesterona, son de distintas partes, de distintas zonas de las adrenales que se liberan estas hormonas, y de la médula, de la glándula adrenal, se libera adrenalina y noradrenalina. Es decir, que todas estas hormonas del estrés, es decir, que se elevan frente a un agente estresor, son de origen adrenal. Y el eje que es clave, que nosotros tenemos que estudiar cómo está seteado para ver si responde bien o no, frente al estrés, es el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal. Bueno, voy para acá. Entonces, por eso es la diapositiva que yo les puse en la presentación de esta charla, ¿sí? Nosotros estamos un poquito más dentro de las células estudiando qué es lo que pasa cuando interacciona el hipertiroidismo y el estrés, ¿sí? ¿Qué modificaciones epigenéticas produce sobre ese eje que regula la respuesta al estrés, que es el hipotálamo, el hipófiso adrenal? ¿Y qué consecuencias tiene en la salud? Entonces, es por eso que yo en la diapositiva puse que el estrés afecta al sistema nervioso, por lo tanto, digamos, activa este eje hipotálamo, hipófiso, adrenal y tiroideo. Se secreta el cortisol y por parte del eje hipotálamo hipófiso tiroideo se secreta hormona tiroidea, T3 y T4. En primera instancia se secreta T4 y la T4 se convierte por acción de las enzimas a T3. Y la T3 es la que tiene mayor acción biológica sobre las células. Pero es un detalle, con que sepamos que son hormonas tiroides es suficiente. Yo no sé si en esta audiencia hoy hay alguien que sufra hipotiroidismo, pero es la famosa levotiroxina, que es la hormona que se le da a los pacientes que son hipotiroideos y que deben tomar de manera exógena la hormona T4 para restablecer los niveles normales de hormonas tiroides en su organismo. Entonces, es la famosa levotiroxina. Yo la tomo, Susana, pero Ah, directamente, o sea, me diagnostican como hipotiroidismo, pero no tengo la glándula tiroides. O sea, después del cáncer me hicieron una tiroidectomía total, ajá. así que bueno, todos los días la T4, tic, tic, tic. Lo tuyo es un reemplazo hormonal. Como no tenés la glándula que Exactamente, produce la hormona tiroidea, la tomás de manera reemplazo exógena. hormonal, así es. Exacto. Como hay personas que tienen una hipofunción, sufren hipotiroidismo, es decir, funciona su glándula, pero no produce las cantidades necesarias que nuestro organismo necesita de hormonas tiroideas. Entonces, en ese caso, se les da un tratamiento farmacológico de manera exógena, lo toman en una pastillita todos los días a la mañana, una pastillita de T4, conocida como levotiroxina. De esa manera, está todo bien en el organismo. Lo importante es monitorearse cada tanto, hacerse los análisis de sangre para saber cómo están esos niveles, porque en el tiempo no se mantienen siempre igual. Entonces, a veces hay que, digamos, cambiar las dosis de las hormonas que uno está recibiendo vía oral. Entonces, es importante hacer el monitoreo, ¿sí?
que solamente con una extracción de sangre fácilmente y pueden saber si les están, si la dosis que está tomando de levotiroxina está restableciendo los niveles de hormonas tiroides circulantes o sanguíneas a los niveles esperados, deseables. Bueno, entonces nosotros estamos estudiando acá esto, ¿no es cierto? Estamos estudiando cómo el hipotálamo hipófiso adrenal y el hipotálamo hipófiso tiroideo se desregulan cuando asociamos las dos patologías, el hipertiroidismo y el estrés. El hipertiroidismo y el estrés crónico tienen dos cosas en común, que hacen a los pacientes que sean más susceptibles a trastornos ansiosos depresivos. Entonces nosotros dijimos, bueno, si supusimos este caso, si tenemos personas que sufren hipertiroidismo y que a su vez están sometidos en su entorno laboral o social a un estrés crónico o sufren una enfermedad que los hace susceptibles a un estrés crónico, estas personas, ¿sí? ¿Cómo van a responder? Primero, ¿cómo va a impactar en su salud y cómo van a responder a nuevos desafíos? ¿Lo van a poder hacer? Esa fue la pregunta que hicimos. ¿Y cuándo ocurren estos trastornos? En la vida temprana. ¿Por qué? Porque siempre lo que le pasa a la madre que está en gestación o al neonato mientras está recién nacido suele, de alguna manera, por decirlo, compensarse y parece que lleva una vida normal. Sin embargo, cuando llega la vida adulta, y hoy las estadísticas lo están mostrando más que nunca, nos encontramos con chicos que tienen trastornos de pánico, tienen trastornos bipolar, tienen depresión y nos preguntamos por qué, ¿no? Bueno, tenemos que buscar esos por qué. Tenemos que tratar de esos mecanismos, de alguna manera, dilucidarlos. Entonces, por eso que estamos estudiando la interacción entre las dos patologías, entre el hipertiroidismo y el estrés crónico. Ver cómo queda este eje después de esa interacción y cuando pasa mucho tiempo, si los efectos de ese desbalance hormonal que se produce por estos dos ejes tiene consecuencias sobre todo en la parte conductual y emocional. A su vez, yo sumé acá modificaciones epigenéticas del eje. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre con este desbalance hormonal ocasionado por un hipertiroidismo y por niveles elevados de cortisol ocasionados por el estrés crónico va a dejar su marca, ¿sí? En nuestro ADN. Eso va a hacer que en un futuro podamos tener, digamos, expresiones diferenciales, anómalas, que hagan que nuestras células no se comporten de la manera que necesitamos, ¿sí? Bueno, y continuando con esto, les tengo que comentar por qué pongo que es la salud mental acá. Bueno, primero que todo porque es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento. Nosotros en el laboratorio podemos estudiar el comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales. Las áreas donde nosotros estudiamos la expresión de los receptores de las hormonas tiroides, los receptores de cortisol, son las áreas en el cerebro que les mostré, del sistema límbico, que están involucrados en esos procesos emocionales, cognitivos y mentales. Entonces, por eso alteraciones en esas áreas, en cómo sensan o cómo llevan su mensaje estas hormonas, qué hace la célula frente a estos niveles elevados, la célula nerviosa en este caso, tienen que ver con la salud mental. También les quería decir que después de la pandemia, como les mencioné antes, la Organización Mundial de la Salud empezó a hacer relevamientos de datos y siguen, y en un informe del año 2022 mostró que de los 1.000 millones de personas que viven con un trastorno mental, muchísimos 1.000 millones de personas, o que vivían, siguen viviendo, ¿no? Pero los datos que se analizaron en el 2019, los publicaron en el 2022, 15% de los adultos en edad de trabajar, o sea que están activos, experimentaron un trastorno mental. Imagínense eso en el impacto laboral. Es impresionante. El trabajo amplifica los problemas sociales que afectan negativamente a la salud mental, como la discriminación y la desigualdad. La intimidación y la violencia psicológica
son las quejas claves del acoso laboral, que tienen un impacto negativo en la salud mental. Sin embargo, hablar o revelar la salud mental sigue siendo un tabú en los entornos laborales de todo el mundo. Imagínense si uno ya está sufriendo, digamos, en el entorno laboral, como es en el caso del punto que dice ahí, una violencia psicológica y encima tiene un trastorno endocrino, un desbalance hormonal que hace que tu cerebro está más predispuesto, te hace más vulnerable a ser más susceptibles a todos estos estímulos negativos, como es la violencia psicológica. Todo se potencia. Y las enfermedades mentales son afecciones que impactan en el pensamiento, en los sentimientos, en el estado de ánimo, en el comportamiento, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, nosotros en el laboratorio tenemos herramientas que nos permiten conocer el estado de ánimo y el comportamiento de los sujetos de experimentación. Fíjense esta estadística, más de la mitad de todos los estadounidenses serán diagnosticados con algún trastorno mental en algún momento de su vida. La verdad que son alarmantes las estadísticas. Estas son predicciones en base a las estadísticas de todo lo que relevaron fundamentalmente post pandemia. Entre los trastornos más comunes tenemos el de ansiedad, el trastorno de bipolaridad, el del estado del ánimo, los de alimentación, los de la personalidad, los del estrés postraumático. Por ejemplo, el estrés postraumático, para situarlos, combatieron en una guerra, como es una violación, los trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. Nosotros estamos focalizados en estudiar los trastornos de ansiedad y de pánico. No podemos estudiar todo, así que, y sí, estamos con los trastornos que son desencadenados por las dos patologías independientes, ya sea por el hipertiroidismo de manera independiente o por el estrés. Bueno, las asociamos a las dos y estamos estudiando los trastornos de pánico, que son trastornos de ansiedad. Son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y empeora con el tiempo. Sus síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, en la actividad académica y las relaciones interpersonales. Algo que tenemos que tener en cuenta y que es preocupante, por eso nosotros tenemos una psicóloga en el grupo también, que nos ayuda, es ¿cómo está la salud mental en la Argentina? Bueno, todos sabemos que la pandemia marcó un antes y un después, ¿no es cierto? Tuvo efectos en el aumento del estrés crónico, de la ansiedad, de la depresión, los trastornos del sueño, el consumo de sustancias de abuso. Son problemas que venían de antes, pero se acentuaron. Tenemos que saber que desde el 2010 hay una Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? En esta ley lo que lo que se quería lograr era que las instituciones psiquiátricas, lo que nosotros conocemos como manicomios, ¿sí?, fueran reemplazados gradualmente. ¿Sí? ¿Para qué? Para instituciones que sean más interdisciplinarias y más contenedoras de los pacientes que sufren trastornos mentales. Más o menos para que tengan idea, en el 2019 había 162 instituciones en todo el país destinadas a atender pacientes con problemas psiquiátricos. 12.000 personas con un promedio de permanencia de 8 años de internación en esas instituciones. Muchísimo. La salud mental no está, sabemos que hay otras prioridades, pero la salud mental no hay suficiente atención y tampoco se sabe bien a dónde derivar, porque bueno, vivimos de crisis en los hospitales generales, necesita atención. Pero lo más grave es que hay un porcentaje del presupuesto de salud que debe ser destinado a salud mental. Siempre estamos con el problema de bajo presupuesto, pero nunca se destina a salud mental el porcentaje que debe destinarse del porcentaje que recibe salud pública. O sea que estamos en problemas. Estábamos mal antes, estamos mal ahora. Ojalá que se pueda revertir, porque cada vez más, no sé si ustedes los notan, pero a la universidad llegan estudiantes que tienen problemas de sociabilización, bloqueos, trastornos de ansiedad, y en los casos más graves hemos y tenemos estudiantes que han intentado suicidarse. Entonces es una problemática que es actual y merece su atención. El plan de salud mental llega hasta el 2025, se va acabando, o sea, el plazo que se había previsto y no se han alcanzado, digamos, los lineamientos que se habían planteado. Ojalá que esto se revierta, ¿cierto? ¿Hay estrategias para contrarrestar el estrés? Sí, muy sencillas, como por ejemplo hacer cosas que disfrutar,
cuidar el descanso, ¿sí? No estar tan atento a las noticias y mantener el contacto con los demás, la sociabilización, eso es clave. La sociabilización es bueno para nuestra salud física y mental. Tenemos que interaccionar con los demás. Acciones a implementar: un simple dosaje hormonal con una extracción de sangre, como está acá. Con eso uno puede saber, con un simple muestreo de sangre, cómo está su perfil tiroideo. Si está normal, si está hipotiroideo, si está hipertiroideo. Es clave esto. Y también cuando uno tiene síntomas de que está sufriendo estrés o algún trastorno mental, tiene que buscar la manera de llegar a ser atendido por los especialistas. Finalmente, esta es una imagen para mostrarle nada más a nivel del cerebro cómo estudiamos nosotros. Esos puntitos rojos, ese es el núcleo de una neurona. Esos puntitos rojos son receptores. En este caso son receptores de prolactina, una hormona que se libera frente al estrés agudo también. Y esta la puse acá porque este fue un trabajo que hicimos con Alicia, del sistema nervioso central también, en condiciones de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, donde ustedes pueden ver en rojo, si pueden ver un poco, es una enzima que limita la biosíntesis de un neurotransmisor que se llama dopamina en el cerebro. Y en verde, de un neuropéptido que se llama NEI y tiene que ver con la conducta reproductiva. Finalmente, para contarles algo más, nada más, en el laboratorio lo que podemos hacer es medir los niveles de expresión de estos receptores, porque la hormona, ¿cuándo va a ejercer su efecto? Cuando se une a su receptor. Entonces, nosotros en distintos estadios reproductivos, vírgenes, en gestación, en lactancia, podemos medir los niveles de esos receptores en áreas específicas del cerebro. Todo eso lo entregamos, de alguna manera lo integramos después para sacar conclusiones. Y acá tenemos una neurona cuyo núcleo está en azul y todo eso verde que hay alrededor de la neurona son marcas del receptor de cortisol en el cerebro. Bueno, con esto nada más. Este es el grupo que vive en este laboratorio que se llama Laboratorio de Reproducción y Lactancia, que está acá en el predio del CCT y ETSCRISI. Nos esforzamos para hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos. Bueno, espero que les haya gustado. Si les interesa, yo puedo seguir ampliando en esto, en otra charla, yendo un poquito más adentro de la célula.